Académico de Salud Mental, les doy la bienvenida y agradezco a todos los presentes y a aquellos que asistirán a este foro a través de Renata para participar y escuchar de las reflexiones y perspectivas de algunos de los actores implicados directamente por la Ley 1616 del 2013 y por medio de la cual el gobierno garantiza a la población colombiana el ejercicio pleno del derecho a la salud mental. De manera muy especial agradezco en este auditorio la presencia de la doctora Albaluz Pinilla Pedraza, representante a la Cámara, ponente de la ley, al doctor Aldemar Parra, representante del Ministerio de Salud y Protección Social, al doctor Juan Diego Tobón Lotero, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del CES, al señor William Sierra, representante de los usuarios del Servicio de Salud Mental, al doctor Álvaro Cárdenas Incapié, director del Centro de Salud Mental del municipio de Envigado, al doctor Jorge Carlos Holguín Lewy, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia, a todos ustedes, señoras y señores. Asimismo, agradezco a las entidades que nos han apoyado permitiendo la presencia de nuestros invitados, al Congreso de la República de Colombia y a la Cámara de Representantes, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Salud de Medellín, al Centro de Salud Mental de Envigado, al Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia, a la Fundación Hogares Claret, al Colegio Colombiano de Psicólogos COLSIP. A todos los presentes nos convoca en este momento el interés por la salud mental y la preocupación por cifras reportadas en el último estudio de salud mental que avalan la importancia que tiene la Ley 1616 del 2013, dada la magnitud de los trastornos mentales como uno de los mayores problemas de salud pública. Se estima, por ejemplo, que en América 400 millones de personas sufren actualmente de trastornos psiquiátricos y neurológicos. Estos son la causa del 28% del total de la discapacidad causada por enfermedades y son responsables del 11.5% de la carga global de las enfermedades. En Colombia, 8 de cada 20 personas presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la vida, 3 de cada 20 en los últimos 12 meses y 1 de cada 14 en los últimos 30 días. Los trastornos más frecuentes fueron los trastornos de ansiedad, seguidos por los del estado del ánimo y luego los del uso de sustancias psicoactivas. Para el año 2010, en la región central de Colombia, a la cual pertenece el departamento de Antioquia, la principal causa de muerte fue atribuida a causas externas que aportaron un 15.5% de las defunciones de la región, entendiendo por causas externas las muertes violentas por etiología multicausal asociadas a estilos de vida, problemas del comportamiento, consumo de alcohol y alto grado de impulsividad. Las 10 causas de consulta por servicios de urgencia debidos a trastornos mentales y del comportamiento representaron el 58% del total de urgencias para el año 2010. Si bien la cobertura del Sistema General de Servicios de Salud es alta, el acceso real a estos servicios sigue siendo muy limitado, para algunas poblaciones vulnerables en particular. Persisten barreras que imposibilitan un adecuado acceso a la atención para poblaciones rurales con menor educación, para indígenas y poblaciones en situaciones de desplazamiento forzado y también para nuestros usuarios de los servicios de salud mental. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el informe de la Comisión sobre los determinantes sociales de la salud, estos se entienden como un conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud, planteando que la salud mental debe ser vista como algo que va más allá de la enfermedad, como un bien colectivo e individual y como un asunto suprasectorial. Ante este panorama, la Ley 1616 del 2013 se muestra como una oportunidad para, primero, mejorar la salud mental y el bienestar de los usuarios, las familias y comunidades. 2, hacer más equitativo el sistema de salud, fortaleciendo la cobertura y la calidad e integralidad de los diversos tipos de servicio. 3, mejorar la cualificación del talento humano en salud mental. Y 4, la integración intersectorial e interdisciplinar. Este es el gran reto de la ley, asunto que discutiremos hoy. El Grupo Académico de Salud Mental está conformado por profesionales y estudiantes de diversas áreas de la salud y de las ciencias sociales, provenientes de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Psicología de la Universidad del CES, la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia,
el programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el programa de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, el programa de Psicología de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Entre los propósitos del grupo están consolidar un espacio reconocido por favorecer no solo el afianzamiento de vínculos interdisciplinares, interinstitucionales e intersectoriales, sino también porque a través de sus experiencias y la construcción conjunta de reflexiones y estrategias puedan en primer lugar afrontar los retos que impone a la práctica profesional el campo de la salud mental. En segundo lugar, participar en espacios de formulación y discusión de políticas y acciones en salud mental como el que estamos abriendo en el día de hoy. Y en tercer lugar, formular investigaciones que permitan contar con datos actualizados y confiables para orientar las intervenciones hacia los trastornos prioritarios y los grupos de alto riesgo. De esta manera, el Grupo Académico de Salud Mental declara la apertura e instalación formal del foro Implicaciones de la Ley de Salud Mental 1616 del 2013 desde la perspectiva de sus actores. Una vez más, mil gracias a todos por su asistencia. Contacto directo de interés. Había escuchado hablar de la Ley 1616 de 2013, la cual promueve la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas ha sufrido alguna clase de trastorno mental o neurológico en algún momento de su vida. En Colombia, según el último Estudio Nacional de Salud Mental, los trastornos de ansiedad son los de mayor prevalencia dentro de la población general, con cifras que alcanzan el 19.3%. En Colombia, el 21 de enero de 2013, se aprobó la Ley 1616, que garantiza el derecho a la salud mental de la población y que facilita el acceso a los servicios de salud y la atención adecuada. Esta ley también abre las puertas para incluir actividades de promoción y prevención especialmente entre niños y adolescentes, con el objetivo de disminuir cifras como las que se presentaron en el 2011, en las que el 7.25% de los 1.889 suicidios se presentaron en personas entre los 15 y los 17 años de edad. Los aspectos más importantes que incluye la ley son: la adecuación de los servicios en el marco del Plan Obligatorio de Salud POS, el enfoque preferencial a niños y adolescentes, la implementación de acciones integrales para prevenir conductas como el acoso escolar, el estigma y la discriminación, la violencia y la conducta suicida, el fortalecimiento de la salud mental comunitaria, involucrando de manera activa a los pacientes, cuidadores, familias y sus organizaciones, y a la misma academia en las diferentes modalidades de atención en salud mental. La creación de una instancia especializada a nivel nacional, denominada Consejo Nacional de Salud Mental. Contacto directo de interés. Muy buenos días a todas y a todos. Que me cambiaron un poquito el lenguaje, me quitaron PowerPoint, entonces me cuesta muchísimo trabajo. A los 54 años ya es muy difícil que nosotros aprendamos. Si tú me puedes manejar eso. Bueno, creo que el papel mío hoy aquí, más que leerles cada artículo de lo que tiene la ley 1616, supongo que va a ser una tarea para cada uno de ustedes, profesionales en la salud mental de Colombia. Tiene que ser de carácter obligatorio saber a qué se van a enfrentar. Compartirles desde el espacio cómo fue la construcción de la ley de salud mental, por una experiencia dolorosa, pero quizá por las cosas que los seres humanos vivimos, encontramos grandes motivaciones de vida. Encontramos razones de vida, esperanza, que es el nombre que lleva la ley de salud mental. Es una hermana mía que trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Como muchas mujeres en su proceso de menopausia, ya con una vida realizada, con su trabajo, hijos profesionales, ella empieza a enfermar sin que entendiéramos qué tenía.
tenía vómito, diarrea, todas las mañanas se levantaba con náuseas y entonces perdió las ganas de comer. 2, 3, 4, 5 visitas donde el médico, un día hospitalizada porque su vómito era alarmante, no nos daba la solución hasta que la íbamos a trasladar pues al mejor gastroenterólogo que existiera en Bogotá. Se descubrió por un primo internista que tenía una depresión y ya era depresión mayor. Después de hablar con Esperanza y saber que en 2 veces quiso quitarse la vida y en ese hecho tan doloroso pude acercarme quizá a lo más valioso que puede tener esta ley y es el aporte de las organizaciones. Y entonces estuve con Luz Marina, la de la Fundación de Depresivos de Colombia, soñando con la ley de la depresión. Y tiene que visibilizarse la depresión, en últimas es la segunda enfermedad que va a incapacitar en el mundo y seguimos hablando con la depresión hasta que la primera talanquera fue en el Ministerio de Salud. Entonces el tipo que está aquí hoy acompañándonos en ese momento dijo, no pues entonces van a hacer la ley para esquizofrenia y la ley para bipolares, y, sí, no pueden hacer leyes de patología, ¿qué es eso? Y lo entendimos que era así, que era verdad. Y entonces ahí dijimos, pues si no hay unas leyes por patología, la vamos a hacer para salud mental. Iniciamos algo que nadie creía. Y nos encontramos con las organizaciones de esquizofrénicos, con bipolares, con autismo, con Alzheimer, con la bulimia, con todas estas organizaciones. Y además de hacer un diagnóstico desde la sabiduría de quien vive de verdad en un sistema de salud totalmente castigador, pues empezamos a alimentarnos de la gente que sabe y que tiene el conocimiento. Llegué a la Academia Nacional de la Salud, de Medicina, y busqué a los sabios, y allá les decía y les daba mis argumentos a quienes tenían todo el conocimiento sobre qué quería hacer. Hoy, ya después de aprobada, me cuenta el doctor que me ofrecieron un desayuno que dijeron, pobrecita, es que ella es muy impulsiva. Alguien dijo, quizá tenga la terquedad suficiente, por lo menos acompañémosla que se visibiliza el tema. Y empezamos a mandarle a todas las academias un proyecto de ley, mientras que se discutía en el Congreso de la República la ley 1438. Una ley que daba ponencia negativa porque le apuntábamos, era un cambio de sistema, pero que en ese escenario político donde damos los debates, yo presenté muchas proposiciones para transformar la ley 1438 y siendo ministro Santamaría hicimos, así como se dice, una negociación. La orden era votar efectivamente en contra de todas mis proposiciones y eso convertía una decisión ya política y de los congresistas en un proceso muy lento y tedioso. Congreso de la República, si yo presento una proposición, tengo el derecho a sustentarla. Y si yo quiero que no pase un proyecto de ley, pues comienzo a hablar despacito y me extiendo, en fin, y esa es una dinámica congresional que se utiliza para que las leyes no sean pupitriadas y exista efectivamente un verdadero debate. Entonces, en la ley 1438 logramos, efectivamente, yo no lo sé manejar. A ver, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo no lo voy a utilizar, pero logramos un excelente artículo que ustedes lo van a encontrar. Primero, la salud mental como un derecho, y si bien es cierto que en la Constitución tiene que existir los derechos fundamentales, será a nivel de Constitución, en esta ley pudimos hacer una transcripción de las sentencias de la Corte Constitucional, donde ya reconocía la salud mental como un derecho fundamental por tener una conexidad con la vida, con la dignidad, y metimos unos 2 artículos que abrían en últimas el debate. Hicimos el primer foro de Colombia de Mente Sana, donde tuvieron la voz y la palabra todos los actores y donde íbamos a recoger, con muchas controversias incluso por parte de algunos
de algunos psiquiatras, y la mirada que teníamos que tener desde la salud mental y si nos íbamos a remitir y hacer una ley desde el tratamiento, desde la patología. Y fuimos creciendo, yo me posesioné el 20 de julio, el 10 de octubre ya teníamos nuestro primer foro y teníamos ya un proyecto de ley donde dejamos la palabra a quienes tenían el conocimiento. Nos acompañó la Organización Panamericana de la Salud, las organizaciones de pacientes, el ministerio dando un diagnóstico, un debate, y de la noche a la mañana pasa en mi comisión, en la comisión séptima, esta ley. Posteriormente hace un curso en la plenaria, uno hace efectivamente el lobby, fue votada y pasa a comisión séptima de Senado y pasa a Cámara, a plenaria de Senado. 21 de diciembre la ley no fue aprobada, fue sancionada en enero. Pero en 21 de diciembre ya habían anunciado que a las 12 de la noche, 12:15 iniciábamos el otro día, se vota en Senado a las 11 de la noche, no nos quedaba sino una sola hora. Había una divergencia entre algunos artículos, había modificado Senado. Entonces se crea las famosas, que ustedes ya tienen que conocerlas muy bien por el escándalo en la reforma de la justicia, se crean las comisiones conciliadoras. Senado escoge unos congresistas y Cámara escoge otros congresistas y ellos se reúnen y toman una decisión. Nos quedamos con el artículo de Cámara o con el Senado. No se pueden inventar ningún otro artículo como se hizo en la reforma de la justicia. Se quedan con Cámara o se quedan con Senado y esa es la decisión. Y faltaban 15 minutos para las 12 y el tema de salud mental no era importante, en últimas es un tema de locos, bueno, no era la importancia. Entonces en ese momento y en medio de la angustia pedí que fuera Ángela Robledo, una psicóloga reconocida en el Congreso, y 2 amigos más de la comisión, los conciliadores, y cuando llegué ahí en mi afán les dije, no hay conciliación, hagamos un acta donde digamos todo lo que dijo el Senado es perfecto y acogemos los artículos del Senado. Yo no quiero decir con esto que los de Cámara eran mejores, pero sí, sin lugar a dudas, eran más trabajados. Algunas cosas quizá no compartimos en el Senado y ese 21 de diciembre, faltando 5 para las 12, las conciliaciones vuelven a Cámara y a Senado y fueron votadas absolutamente por unanimidad, que creo que era el mayor de los éxitos en mi vida profesional que haya tenido. Una ley significa mucho para un congresista, pero esta ley se había convertido en una razón de vida, en una razón de ser para mí, no solamente por esperanza, sino porque ya sabía que la salud mental, y había tenido el conocimiento, era la cenicienta de un sistema de salud donde cada persona que trabaja en el ámbito de la salud mental vive sufriendo y cada acto que hacen ellos frente al suicidio, al uso de sustancias psicoactivas, son tareas quijotescas, porque en últimas seguirá siendo el tema de locos. Y entonces ahí es cuando entiendo que tenemos un plazo para la reglamentación, que la reglamentación tiene que ser igualmente construida de quienes tienen el conocimiento, que el ministerio abrió el observatorio de salud mental, que la ley le da orden y tiempo de cuánto reglamentar, que el ministerio ha montado efectivamente mesas y que la academia no se puede quedar por fuera. Pero el otro convencimiento que tengo es de vida. Yo respeto el primer constituyente, creo en el primer constituyente y las leyes no serán letras muertas en esas gacetas del Congreso de la República el día que las leyes tengan dolientes. El día que la gente haga efectiva sus derechos a través de una tutela, unas acciones de cumplimiento, todos esos mecanismos que existen. El día que los trabajadores de la salud y los trabajadores de cualquier otro tema entiendan que las herramientas están así, ahí. Que si los gobernantes no la cumplen, de verdad es porque no hemos hecho un ejercicio ciudadano. Y por eso estamos recorriendo todos los rincones de Colombia. Cada uno de los rincones y las universidades, para que esos futuros profesionales, mujeres y hombres en el tema de la salud mental, entiendan y miren que ya existe una legislación
que dice qué es lo que hay que hacer y que en la reglamentación tenemos que decir cómo hay que hacerlo, cómo nos metemos dentro de un sistema de salud efectivamente donde el paciente no existe, donde impera desde la ley 100 más la imagen del negocio. Y eso lo pensábamos en la ley. ¿Cómo permeamos? ¿Cómo hacemos una ley con una apuesta política en el marco de los derechos, que es la apuesta política que tiene, combinándola con una apuesta técnica de integración, una apuesta técnica de integralidad, una apuesta técnica de salud mental positiva? ¿Cómo le enseñamos al país que la comunidad tiene que tener un trabajo de prevención frente al tema de salud mental? Que permeamos el micropoder, que permeamos la escuela, que el bullying, el matoneo y todo esto que existe es sencillamente porque los colegios se dedican a tener un psicólogo, si acaso, para atender toda esa población. Que no hay planes de salud mental, de desarrollo desde la primera infancia. ¿Cómo nos metemos ahí? Y ahí nos alimentamos. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen los psicólogos y psicólogas frente al país? ¿Qué es lo que está viviendo Colombia en estos momentos? ¿Qué va a pasar con esta tierra después de 50 años de guerra? Dos poderes sentados en La Habana, desde el Congreso de la República, en las mesas de paz, desde la Comisión de Paz, hemos escuchado a todas las víctimas. Y lo primero que dicen en esos talleres lúdicos, y lo primero que escriben, más allá de la tierra, del dinero, es: quiero sanarme, quiero atención psicosocial. Y estamos hablando de nuestros pares, estamos hablando de los 5 millones de desplazados y desplazadas víctimas de la violencia. Estamos hablando de esas mujeres que fueron violadas en un 65%, donde esos chiquitos, algunas veces ya crecidos, que llegaron a acrecentar la pobreza de todas las ciudades, vieron cómo mataban y asesinaban a su padre y violaban a sus madres. Algunos indígenas que cuentan que sus vientres fueron abiertos para correr a sus hombres. Algunos territorios, como lo ratifica Alejandro del Colegio Nacional de Psicólogos, lo más impactante que vivió era que todo el pueblo no comía pescado para no comerse sus muertos. 50 años de guerra que ha dejado una Colombia herida. 50 años de guerra que ha dejado a lo largo y ancho de este país fosas que hoy se están destapando. Con asombro estaba yo en Santa Marta y encontré en el periódico ese mismo día cómo al municipio de La Pola 3 familias, solo 3 familias quisieron volver. Era un acto político donde se les devolvía la tierra a 3 familias. Sus piernas temblaban, de sus ojos salían lágrimas, no solamente por haber recuperado la tierra, sino como decía ese campesino, porque aquí quedaron muchos y muchas, mi comadre, mi compadre, mi amigo, mi amiga. Esas familias enteras donde se acabaron los jóvenes, las mujeres y los hombres jóvenes. Algunos se los llevaron a las guerrillas, otros al paramilitarismo, y quedaban las madres sacando el resto de sus hijos adelante. ¿Dónde va a estar el psicólogo y la psicóloga? ¿Dónde se queda el trabajo del psicólogo y de la psicóloga, que tiene una gran obligación? ¿Será que está embichada? ¿Será que llegó al Baupés? ¿Será que recorrió ese gran río Magdalena, donde las chalupas cargaban todos esos muertos? Cerca ya a la Barranca, a Barranca Bermeja, donde pasó con tanto dolor la motosierra, de lo que soy testigo al haber recibido como comisionada de paz y derechos humanos las lágrimas de tantas mujeres y hombres. ¿Será que allá llegan? Pues no llegan. Y si no, el informe de Médicos Sin Fronteras sería una mentira. Médicos Sin Fronteras dice que la salud mental tiene un carácter de epidemia en esas regiones. Que qué bueno que ustedes leyeran ese informe.
porque dice que tiene carácter de epidemia. ¿Y de qué sufren las mujeres y de qué sufren los hombres? No solamente de depresión, altísimos estados de ansiedad, pérdida del deseo sexual, sufren de pánico. ¿Cómo sufrirán esas víctimas que no quieren regresar a su zona? Algunas veces juzgamos cómo esos indios del Chocó prefieren aguantar hambre y pedir limosnas en esas calles de Bogotá o de las grandes capitales y no volver a su tierra. Y qué fácil es decirlo. Y algún día el personero indígena de Bogotá dice, pero les hemos dado y les devolvimos la tierra y les hemos dado 3 y 4 viajes y 4 buses y no han entendido que la carga del dolor no puede con ellos. Porque su tierra, su madre tierra, fue maltratada y lo único que brota de ella son las imágenes del dolor. Hay una ley de víctimas también. Y en esa ley de víctimas el componente psicosocial es muy importante y la psicología no puede salir de ella. Porque nunca se podrá hablar de verdad, de justicia y de reparación solamente entendiendo que se repara con la tierra, con el dinero. Hay mucho por construir. ¿Y la otra Colombia? La Colombia más enferma, la Colombia indiferente, la de Bogotá, la que no se ha escandalizado porque en el informe de la semana pasada estaban delatando, en el informe de Justicia y Paz, lo cogíamos en las canchas de básquetbol. Ojalá tuvieran el pelo parado y llevaran piercing, los montábamos en una camioneta, los asesinábamos y se los entregábamos a los generales para que ganaran las medallas. Salió la semana pasada 28.000 falsos positivos. Pues sí, hay otra Colombia enferma de la indiferencia. Hay otra Colombia que quizá nos vamos a avergonzar. Y nos vamos a avergonzar cuando nos pregunten, ¿y tú qué hiciste, abuela? ¿Y tú qué hiciste, papá? Esa vergüenza que algunos negaban hace 2 o 3 meses, cuando el Centro de Memoria Histórica saca esos documentos que no solamente causaban asombro, sino causaban de verdad gran dolor. Yo sueño con la paz de mi país. Yo creo que un fusil menos, uno solo, que haya menos en el campo, salvará muchas vidas. Yo creo en un proceso de paz siempre y cuando el componente más importante, como lo hemos hecho saber a La Habana, será y tiene que ser efectivamente un plan de salud mental, donde garanticemos que en cada rincón de Colombia, cada entrega de la tierra, como el Prado, por ejemplo, donde los campesinos se ganan esa maravillosa sentencia, quitándosela a esa gran nacional de la Carbonera y quieren volver al Prado y no son capaces del dolor. 13 campesinos asesinados para que salieran del Prado, 56 familias y para que el INCODER le entregara la tierra a esa multinacional. Hoy, amenazada Ludis Pedraza, una abogada, precisamente por este proceso, y donde hemos venido insistiendo que no llega la familia sola, que no solamente necesita la seguridad del Estado, sino necesita un plan de salud mental, donde participe toda la comunidad, donde sea una decisión comunitaria que el perdón pueda llegar, donde si no son ellos los que heredaron el dolor, sus próximas generaciones no vivan con la carga de esas historias que seguirán matando generación tras generación por el dolor que se ha vivido. Y ahí le apuntamos a la salud mental y a la ley, creo que con el mayor acierto. Porque Colombia tiene los hijos y las hijas de la guerra, los hijos y las hijas de la indiferencia. Ahí es donde tienen que estar ustedes, en la reconstrucción de esta Colombia, en la reconstrucción de este país, en lo comunitario, en lo clínico. Ahí hay que hacer una apuesta de vida. Y entonces cuando yo entendía y creía que era la mujer más realizada a mis 54 años, me entró la angustia de que solamente estamos empezando. Después de las mesas de trabajo, después de las reuniones
y de la reglamentación, estamos empezando. Y no lo podemos hacer solos. Yo siempre cuento, y Aldemar me lo ha oído muchas veces, que cuando llegué a la reunión como con 500 psiquiatras a decirles que estaba montando la ley de salud mental, también me temblaban las rodillas. Y a hablar con los psiquiatras, yo no era ni psiquiatra ni psicóloga, y que los iba a convencer de que había una necesidad. Rodrigo Córdoba, un reconocido psiquiatra, se opuso al proyecto, escribe en El Tiempo, y decía que era absurdo que se mirara la salud mental desde una posición aislada de la integralidad del ser humano. Y yo le decía a Rodrigo, pero si es que el sistema no lo ve, no ve el ser humano integral, y si no atendería efectivamente los trastornos de salud mental, y si no desde atención primaria se preocuparía, no lo ve. Y él decía, es un error que nosotros queramos separar de la integralidad del hombre. Y esa noche soñé, como esa película del jinete, del caballo, el caballero sin cabeza, con un hombre sin cabeza que iba corriendo, corriendo, y yo a la pata con una cabeza. Llévela, llévela, no importa, llévela en la mano. Y como me había leído hacía poco lo de la historia de Walt Disney, donde lo habían echado de tantas producciones porque no era un tipo creativo, habían echado a Walt Disney por ser pésimo trabajador, porque no les gustaba su estilo, y era Walt Disney. Ese día dije y juré, Colombia tiene que tener una ley de salud mental, la ley Esperanza. Por eso cuando la sancionó Santos, llamé a Rodrigo y le dije, hágame solo un favor, encuéntrese conmigo, donde quiera y como sea, pero encuéntrese ya. Y él, como buen psiquiatra, me dijo, listo. Y nos encontramos muy cerca en un OMA, y me dijo, aquí estoy. Le dije, gracias, no sabe lo que significa para mí decirle a usted, lo pude hacer. Lo pude hacer desde mi posición de mujer. Porque no es fácil, además, ser mujer en el Congreso de la República. Además de ser muy pocas, no somos amorfas, no pensamos los mismos, ni los intereses son los mismos. Lo pude hacer sin ser psiquiatra, sin ser psicóloga. Pero lo más maravilloso que pude hacer es que la ley de salud mental salió sin un voto negativo. Ni uno solo. Todos los partidos votaron a una mujer que es de la oposición, que su interés sería que no saliera una ley de la República. Y lo hicieron gracias al trabajo que realizamos, gracias a las organizaciones de pacientes, gracias, y es por primera vez que le reconozco al ministerio, muchísimas gracias por sus aportes a esa ley, al Colegio de Psicólogos, a los psiquiatras y a la Academia Nacional de Medicina. Porque entiendo cuál es la responsabilidad, porque sé que mucho más allá de cada uno de los artículos que tenga la ley, que algunos podrán decir este artículo malo, este artículo bueno, este artículo no sirve o este artículo aquello, todas las críticas que quieran hacer. Ya se ha dicho en 2 revistas que es una de las leyes mejores de América Latina y el Caribe. Y entonces ahí es cuando entiendo que lo más valioso de la ley es que no lo cogieron como un lapicito solo y lo pudieron partir, y cogieron quizá muchos lápices y no los pudieron partir, porque éramos muchas y muchas trabajando ahí. En esta reglamentación las necesitamos y los necesitamos. Necesitamos que respondan la encuesta. Yo estoy empecinada en buscar una forma de responsabilidad desde la psicología, y hemos pensado en la ruralidad, si a través de la especialización clínica, en alguna forma donde no hemos llegado, pero seguimos trabajando con ellos. He presentado el proyecto de ley de crear la Dirección Nacional de Salud Mental, porque la salud mental no puede estar desaparecida desde el organigrama de la institucionalidad del Ministerio de Salud. Pero también logramos meter, si se puede decir, el gran mico,
y es quitarle recursos al Frisco, que es el fondo que le recogen a los narcotraficantes todos sus bienes y recursos. Y dijimos, si han puesto tanto dolor en esta Colombia, también entréguenos nuestra plata. Y lo podemos hacer. Y ahí lo tenemos, pero los necesitamos a ustedes, para que nunca olviden que una persona con trastorno, que una comunidad sentida, que en algún establecimiento ya existe una ley de salud mental, la ley 1616, la ley Esperanza, con mucho cariño, con mucho amor para la reconstrucción de este país, donde ustedes formarán una parte muy importante para que mañana o pasado, cuando sus hijos lean la historia de esta Colombia y les puedan decir, ¿y tú qué hiciste, mamá? ¿Tú qué hiciste, papá? Digan, no fui indiferente, allí estuve con la salud mental, donde más se necesita. Muchísimas gracias.